Bienvenidos a mi canal Reman Crítica, el espacio donde hablamos de cine sin filtros, con análisis honestos y opiniones claras. Si te gustan las películas de acción, los mundos oscuros y los personajes complejos, estás en el lugar correcto. Hoy te traigo una reseña de Blade: Trinity, una película que marcó el cierre de una trilogía muy popular y que generó opiniones bastante divididas entre los fans. En este video, vamos a explorar qué funciona realmente en esta película y qué aspectos no lograron convencer del todo. Hablaremos de la actuación de Wesley Snipes como Blade, el icónico cazador de vampiros, y también analizaremos la energía que aportan Ryan Reynolds y Jessica Biel, quienes traen un enfoque diferente a la historia. Además, veremos cómo la película maneja a su villano principal, interpretado por Dominic Purcell, y si realmente logra estar a la altura del desafío. Así que si quieres saber si Blade: Trinity vale la pena, o si es una decepción dentro de la saga, quédate hasta el final, porque aquí, en Reman Crítica, vamos a desmenuzarla punto por punto. ¡Empezamos! Blade: Trinity es la tercera entrega de la saga, protagonizada por el cazador de vampiros Blade, un híbrido entre humano y vampiro, conocido como Daywalker, debido a su capacidad de caminar bajo la luz del sol sin sufrir sus efectos letales. La película presenta un tono más orientado hacia la acción y el humor, en comparación con sus predecesoras, al tiempo que amplía el universo narrativo, introduciendo nuevos personajes, especialmente un grupo de jóvenes cazadores llamado los Night Stalkers. La historia gira en torno a una amenaza antigua y poderosa, Drácula, también conocido como Drake, considerado el vampiro original. La trama comienza con los vampiros, quienes han sido debilitados por las constantes acciones de Blade, ideando un plan para desacreditarlo ante la humanidad. Saben que si logran convertirlo en un enemigo público, será más fácil eliminarlo. Para ello, manipulan una situación en la que Blade, al perseguir a un vampiro, termina matando accidentalmente a un humano disfrazado, lo que provoca que las autoridades lo consideren un asesino peligroso. Este incidente marca el inicio de su caída en desgracia ante la opinión pública, y las fuerzas del orden comienzan a perseguirlo intensamente. Mientras tanto, los vampiros llevan a cabo un plan aún más ambicioso: resucitar a Drácula, el primer vampiro de la historia, cuya existencia se remonta a tiempos antiguos. A diferencia de otros vampiros, Drake no es una criatura maldita en el sentido tradicional, sino una forma de vida superior, con habilidades físicas y mentales extraordinarias. Su objetivo no es simplemente dominar a la humanidad, sino establecer una nueva jerarquía, donde los vampiros ocupen el lugar dominante. Para lograr esto, los vampiros modernos creen que necesitan su liderazgo y su poder ancestral. Blade, por su parte, es capturado por las autoridades tras el incidente que lo incrimina. Durante su detención, es entregado a un grupo secreto de vampiros infiltrados en las instituciones humanas. Sin embargo, antes de que puedan eliminarlo, es rescatado por los Night Stalkers, un grupo de jóvenes cazadores de vampiros liderados por Abigail Whistler, la hija del antiguo mentor de Blade, y Hannibal King, un ex vampiro convertido nuevamente en humano. Este equipo utiliza tecnología avanzada y estrategias modernas para combatir a los vampiros, contrastando con el enfoque más tradicional y solitario de Blade. Al integrarse con los Night Stalkers, Blade se ve obligado a adaptarse a un nuevo estilo de trabajo en equipo. Aunque inicialmente se muestra reacio a confiar en ellos, poco a poco reconoce su valor y habilidades. Abigail es una combatiente formidable, disciplinada y motivada por la muerte de su padre a manos de los vampiros, mientras que Hannibal aporta un tono más ligero con su humor sarcástico, pero también demuestra ser un luchador eficaz. La amenaza de Drácula se vuelve evidente cuando éste despierta y comienza a actuar según su propia voluntad, sin someterse completamente a los vampiros que lo resucitaron. Drake es un personaje complejo, con una visión filosófica sobre la evolución de las especies y el papel de los vampiros en el mundo. A diferencia de otros antagonistas, no está motivado únicamente por el poder o la destrucción, sino por una especie de propósito existencial. Considera que los vampiros modernos son débiles y decadentes, y busca restaurar lo que él considera la verdadera naturaleza de su especie. Uno de los elementos centrales de la trama es el desarrollo de un virus diseñado específicamente para atacar a los vampiros. Los Night Stalkers trabajan en un arma biológica basada en el ADN de Drácula, que podría ser capaz de eliminar a todos los vampiros del planeta. Esta idea introduce un dilema moral importante.
el uso de un arma de destrucción masiva que podría tener consecuencias impredecibles. Blade, quien ha vivido siempre entre dos mundos, se enfrenta a la decisión de si es correcto exterminar por completo a una especie, incluso si ésta representa una amenaza. A medida que avanza la historia, los vampiros capturan a algunos miembros de los Night Stalkers, lo que lleva a una serie de enfrentamientos intensos. La película destaca por sus escenas de acción, que incluyen combates cuerpo a cuerpo, persecuciones y enfrentamientos con armas de alta tecnología. Sin embargo, también se profundiza en la relación entre los personajes, especialmente en la conexión entre Blade y Abigail, quienes comparten el peso de la pérdida y la responsabilidad de continuar la lucha. El clímax de la película se desarrolla en la base de operaciones de los vampiros, donde Blade y los Night Stalkers lanzan un ataque final para detener el plan de Drácula. Durante esta confrontación, se revela que Drake tiene la capacidad de cambiar de forma, lo que lo convierte en un adversario aún más peligroso. Su fuerza, velocidad y resistencia superan incluso a las de Blade, lo que lleva a un enfrentamiento épico entre ambos. En este enfrentamiento final, se exploran temas como la identidad, la naturaleza y el destino. Drake intenta convencer a Blade de que acepte su verdadera naturaleza como criatura superior, sugiriendo que no debería proteger a los humanos, sino dominarlos. Blade, sin embargo, rechaza esta visión, reafirmando su compromiso de proteger a la humanidad, a pesar de no ser completamente humano. Este conflicto ideológico añade profundidad a la batalla física, convirtiéndola en un choque de filosofías, además de fuerzas. Finalmente, Blade logra derrotar a Drake utilizando el virus desarrollado por los Night Stalkers. Sin embargo, el uso de esta arma tiene consecuencias significativas. Aunque logra eliminar a una gran cantidad de vampiros, también plantea preguntas sobre el equilibrio entre justicia y exterminio. La película concluye con una sensación de ambigüedad. Si bien la amenaza inmediata ha sido neutralizada, el conflicto entre humanos y vampiros no se resuelve completamente. En las escenas finales, se sugiere que Blade ha sido exonerado de los cargos en su contra, gracias a la revelación de la conspiración de los vampiros. Su figura vuelve a ser la de un protector, aunque sigue siendo un marginado en ambos mundos. Abigail y Hannibal continúan su labor como cazadores, manteniendo viva la lucha contra las criaturas de la noche. En conjunto, Blade, Trinity, combina elementos de acción, ciencia ficción y horror, con un enfoque más accesible y orientado al entretenimiento que sus predecesoras. Aunque algunos críticos señalaron que la película se alejaba del tono oscuro y serio de las anteriores, también se destacó por su dinamismo y la introducción de nuevos personajes que aportan frescura a la historia. La película también aborda temas como la identidad, la pertenencia y el sacrificio. Blade representa la lucha constante entre dos naturalezas opuestas, mientras que los Night Stalkers simbolizan una nueva generación dispuesta a enfrentar el mal con métodos innovadores. Drácula, por su parte, encarna una visión más antigua y radical, cuestionando el lugar de los vampiros en el mundo moderno. En definitiva, la historia de Blade, Trinity, es tanto una conclusión como una transición. Cierra el arco narrativo de Blade, enfrentándolo a su enemigo más poderoso, pero también abre la puerta a nuevas posibilidades dentro de este universo, especialmente a través de los Night Stalkers. La película deja claro que, aunque el mal puede ser derrotado temporalmente, la lucha contra las fuerzas oscuras es interminable, y siempre habrá quienes estén dispuestos a enfrentarlas, sin importar el costo personal. La película, Blade, Trinity, reúne a un elenco diverso que combina actores consolidados, talentos emergentes y figuras carismáticas que aportan distintos matices a la historia. Cada miembro del reparto contribuye no solo al desarrollo narrativo, sino también a la evolución del tono de la saga, que en esta entrega se inclina hacia una mezcla de acción intensa, humor y dinámicas de equipo. Analizar el reparto y su trabajo permite entender mejor cómo la película construye su identidad dentro del género de superhéroes y acción sobrenatural. El protagonista indiscutible es Wesley Snipes, quien retoma su papel como Blade, el cazador de vampiros mitad humano, mitad vampiro. Snipes ya había consolidado este personaje en las dos entregas anteriores, convirtiéndolo en un ícono del cine de acción de finales de los años 90 y principios de los 2000. En esta tercera película, su interpretación mantiene la esencia del personaje, un hombre reservado, implacable y con un fuerte código moral. Sin embargo, también se percibe cierta evolución en su actuación,
ya que Blade se ve obligado a interactuar más con otros personajes, lo que rompe parcialmente su habitual aislamiento. Snipes logra equilibrar la dureza del personaje con momentos de introspección, mostrando el conflicto interno de alguien que no pertenece completamente a ningún mundo. Su presencia física, habilidades en artes marciales y dominio del lenguaje corporal siguen siendo elementos clave que sostienen la credibilidad del personaje. Junto a él aparece Jessica Biel en el papel de Abigail Whistler. Biel aporta una energía fresca y moderna al reparto, interpretando a una cazadora disciplinada, fuerte y emocionalmente motivada por la pérdida de su padre. Su actuación destaca por la combinación de fortaleza física y vulnerabilidad emocional. A diferencia de Blade, Abigail es más expresiva y abierta, lo que genera un contraste interesante entre ambos personajes. Biel también se preparó intensamente para el papel, realizando entrenamientos físicos exigentes para ejecutar escenas de combate con credibilidad. Su trabajo contribuye a posicionar a Abigail como una figura femenina fuerte dentro del género, evitando caer en estereotipos simplistas y mostrando una protagonista capaz de liderar y tomar decisiones cruciales. Otro personaje fundamental es Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds. En esta etapa de su carrera, Reynolds aún no había alcanzado la fama global que obtendría más adelante, pero ya mostraba el estilo que lo caracterizaría: un humor sarcástico, rápido y constante. Su interpretación introduce un tono más ligero en la película, equilibrando la oscuridad del mundo de Blade. Hannibal es un ex-vampiro que ha recuperado su humanidad, lo que le da una perspectiva única dentro del equipo. Reynolds aporta carisma y dinamismo, convirtiéndose en un contrapunto ideal para la seriedad de Blade. Su actuación no solo añade comicidad, sino que también humaniza la historia, mostrando que incluso en un mundo lleno de violencia, hay espacio para la ironía y la resiliencia. El antagonista principal, Drácula o Drake, es interpretado por Dominic Purcell. Su personaje representa una amenaza distinta a la de otros villanos de la saga. Purcell construye a Drake como una figura imponente, casi mítica, con una presencia física poderosa y una actitud reflexiva. No es simplemente un monstruo sediento de sangre, sino un ser antiguo con una visión filosófica sobre la evolución y el poder. La interpretación de Purcell se centra en transmitir autoridad y control, con un estilo sobrio que contrasta con la energía más explosiva de otros personajes. Su capacidad para alternar entre la forma humana y una criatura más monstruosa añade complejidad al papel, y su enfrentamiento con Blade se convierte en el eje dramático de la película. En el lado de los antagonistas secundarios destaca Parker Posey, quien interpreta a Danica Talos, una vampira ambiciosa y manipuladora. Posey aporta un estilo distintivo, combinando elegancia con un toque de excentricidad. Su actuación se aleja del típico villano frío y calculador, mostrando una personalidad más expresiva e incluso irónica. Danica es una líder dentro de la comunidad vampírica moderna, pero también refleja las debilidades de esta generación frente a la figura ancestral de Drácula. Posey logra transmitir esa mezcla de poder y vulnerabilidad, convirtiendo a su personaje en una figura interesante dentro del conflicto. El elenco también incluye a Kris Kristofferson, quien regresa como Abraham Whistler, mentor de Blade, aunque su presencia en esta entrega es más limitada en comparación con las anteriores. Su personaje sigue siendo fundamental en la construcción emocional del protagonista. Kristofferson aporta una sensación de continuidad y legado, representando la figura paterna que ha guiado a Blade en su lucha. Su actuación, marcada por una mezcla de dureza y calidez, contribuye a reforzar los temas de familia y sacrificio que atraviesan la saga. Otro miembro del equipo Night Stalkers es interpretado por Natasha Lyonne, quien da vida a Summerfield, una científica que trabaja en el desarrollo de armas contra los vampiros. Lyonne aporta un enfoque más técnico e intelectual al grupo, equilibrando la acción con la investigación. Su personaje, aunque no está en el centro de las escenas de combate, cumple un rol crucial en la narrativa, especialmente en la creación del virus que podría erradicar a los vampiros. La actuación de Lyonne se caracteriza por su naturalidad y su capacidad para transmitir inteligencia y determinación. También es importante mencionar a Triple H, quien interpreta a Jarko Greenwood, uno de los secuaces vampiros. Su presencia añade un componente físico imponente al grupo antagonista. Proveniente del mundo de la lucha libre profesional, Triple H aporta una energía intensa y una presencia intimidante que encaja bien con el tono de acción de la película. Aunque su personaje no tiene un desarrollo profundo,
cumple eficazmente su función como amenaza física dentro de las escenas de combate. El reparto se complementa con varios actores secundarios que contribuyen a enriquecer el universo de la película. Cada uno de ellos, desde policías hasta vampiros infiltrados, ayuda a construir una atmósfera de conspiración y peligro constante. La interacción entre estos personajes y los protagonistas refuerza la sensación de que la lucha contra los vampiros es compleja y se extiende a múltiples niveles de la sociedad. En cuanto al trabajo colectivo del elenco, uno de los aspectos más destacables es la dinámica entre los personajes principales. La relación entre Blade, Abigail y Hannibal forma el núcleo emocional de la película. Mientras que Blade representa la experiencia y el aislamiento, Abigail simboliza la disciplina y la determinación, y Hannibal aporta humanidad y humor. Esta combinación crea un equilibrio que permite a la película explorar diferentes tonos sin perder coherencia. El estilo de actuación también refleja el cambio de enfoque de la saga. Mientras que las películas anteriores tenían un tono más oscuro y serio, en esta entrega el reparto adopta un enfoque más ligero en ciertos momentos, especialmente a través del humor de Hannibal. Sin embargo, esto no resta intensidad a las escenas de acción, que siguen siendo un elemento central. Los actores demuestran un compromiso físico notable, participando en coreografías de combate complejas y escenas que requieren gran esfuerzo físico. Otro aspecto importante es la forma en que el elenco contribuye a los temas de la película. La identidad, la pertenencia y el conflicto entre naturaleza y elección son elementos que se reflejan en las actuaciones. Blade, interpretado por Snipes, encarna la lucha interna entre dos mundos. Abigail, a través de Biel, representa la continuidad de una misión heredada. Hannibal, con Reynolds, muestra la posibilidad de redención y cambio. Drake, interpretado por Purcell, plantea una visión alternativa que desafía a los protagonistas. En términos de química en pantalla, el reparto logra crear relaciones creíbles que sostienen la narrativa. Las interacciones entre los personajes no solo impulsan la trama, sino que también permiten momentos de desarrollo emocional. Incluso en una película centrada en la acción, estos momentos son esenciales para mantener el interés del espectador. En conclusión, el elenco de Blade, Trinity, juega un papel fundamental en la construcción de la película. A través de interpretaciones sólidas y una dinámica de grupo bien definida, los actores logran dar vida a un mundo lleno de peligros, conflictos y emociones. Cada miembro del reparto aporta algo único, ya sea intensidad, humor, profundidad o presencia física, contribuyendo a una experiencia cinematográfica que, aunque diferente a sus predecesoras, mantiene el espíritu de la saga y ofrece una visión renovada del universo de Blade. La película Blade Trinity representa una etapa particular dentro del cine de acción y superhéroes de principios de los años 2000. Como tercera entrega de una saga que había logrado consolidarse con una identidad oscura, estilizada y centrada en un protagonista solitario, esta película intenta ampliar su universo, incorporando nuevos personajes, un tono más ligero en ciertos momentos y una narrativa más orientada al trabajo en equipo. Esto genera una experiencia que, dependiendo del tipo de espectador, puede resultar entretenida o irregular. Uno de los aspectos más comentados de la película es su cambio de tono en comparación con sus predecesoras. Mientras que las primeras entregas destacaban por su atmósfera sombría y su enfoque casi gótico del mundo de los vampiros, esta tercera parte introduce un estilo más cercano al entretenimiento comercial convencional. Esto se refleja especialmente en la inclusión de humor, principalmente a través del personaje de Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds. Su actuación aporta ligereza y dinamismo, pero también rompe en ciertos momentos con la seriedad que caracterizaba a la saga. Para algunos espectadores, este cambio resulta refrescante y hace la película más accesible. Para otros, puede percibirse como una pérdida de identidad. El protagonista, interpretado nuevamente por Wesley Snipes, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la película. Su presencia en pantalla mantiene el carisma y la intensidad que definieron al personaje desde el inicio. Sin embargo, en esta entrega, su protagonismo se ve parcialmente compartido con otros personajes, lo que modifica la dinámica narrativa. Blade ya no es el único foco de la historia, y esto puede interpretarse tanto como una evolución natural hacia un universo más amplio, como una dilución del personaje central. Aún así, Snipes logra sostener la esencia de Blade, un guerrero silencioso, determinado y marcado por su dualidad.
La incorporación de nuevos personajes es otro elemento clave en la película. Jessica Biel como Abigail Whistler y Ryan Reynolds como Hannibal King forman parte de los Night Stalkers, un grupo de cazadores que introduce una dinámica de equipo. Biel aporta una figura fuerte y disciplinada, con una motivación emocional clara, mientras que Reynolds añade carisma y humor. Esta combinación genera una interacción interesante, aunque en algunos momentos puede sentirse que la película intenta equilibrar demasiados estilos al mismo tiempo. En cuanto al antagonista, la presencia de Dominic Purcell como Drácula o Drake ofrece una propuesta distinta dentro de la saga. A diferencia de villanos anteriores, este personaje tiene una dimensión más filosófica y simbólica. Representa el origen de los vampiros y una visión más pura de su especie. Sin embargo, aunque la idea del personaje es interesante, su desarrollo en la película no siempre alcanza el potencial esperado. En ciertos momentos, Drake parece subutilizado, y su conflicto con Blade podría haberse explorado con mayor profundidad. Desde el punto de vista técnico, la película cumple con los estándares del género en su época. Las escenas de acción son frecuentes y están bien coreografiadas, con un uso destacado de artes marciales, armas y efectos visuales. Sin embargo, en comparación con entregas anteriores, algunos espectadores han señalado que el estilo visual es menos distintivo. La dirección opta por un enfoque más convencional, lo que hace que la película pierda parte de la estética única que había caracterizado a la saga. El ritmo de la película es otro aspecto relevante. En general, se mantiene ágil, con una sucesión constante de escenas de acción y momentos de tensión. No obstante, esta rapidez también puede jugar en su contra, ya que algunos elementos narrativos no se desarrollan con la profundidad necesaria. La historia introduce ideas interesantes, como el uso de un virus para eliminar a los vampiros o la exploración del origen de Drácula, pero no siempre les da el espacio suficiente para evolucionar de manera satisfactoria. Un punto a favor es la intención de expandir el universo narrativo. La introducción de los Night Stalkers sugiere la posibilidad de explorar nuevas historias dentro del mismo mundo. Esto refleja una tendencia del cine de superhéroes que se volvería más común en años posteriores: la creación de equipos y universos compartidos. En este sentido, la película puede considerarse adelantada a su tiempo, aunque su ejecución no sea completamente sólida. En cuanto a la recepción emocional, la película ofrece momentos entretenidos y escenas memorables, pero carece de la profundidad emocional que podría haber elevado la historia. Las relaciones entre los personajes, aunque funcionales, no siempre logran generar un impacto duradero. Esto contrasta con las entregas anteriores, donde el vínculo entre Blade y sus aliados tenía un peso más significativo. Ahora bien, la pregunta central es si vale la pena verla o no. La respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si alguien busca una película de acción con ritmo rápido, personajes carismáticos y escenas de combate espectaculares, Blade, Trinity puede resultar una opción entretenida. Su duración es relativamente moderada y ofrece suficientes momentos de diversión como para mantener el interés. Por otro lado, si el espectador espera una continuación que mantenga el tono oscuro, la profundidad narrativa y la intensidad emocional de las primeras películas, es posible que esta entrega no cumpla completamente con esas expectativas. El cambio de estilo, la inclusión de humor y la distribución del protagonismo pueden percibirse como elementos que debilitan la esencia original de la saga. También es importante considerar el contexto en el que se ve la película. Dentro de su época, representa un intento de evolucionar el género y adaptarse a nuevas tendencias. Vista hoy, puede sentirse como una transición entre el cine de superhéroes más serio de finales de los 90 y el enfoque más ligero y comercial que dominaría en años posteriores. En términos generales, la película no es un fracaso total ni una obra sobresaliente. Se sitúa en un punto intermedio. Es funcional, entretenida en varios momentos, pero irregular en su ejecución. Tiene ideas interesantes y un elenco carismático, pero no siempre logra aprovechar todo su potencial. En conclusión, Blade Trinity sí vale la pena verla, pero con expectativas ajustadas. Es recomendable para quienes disfrutan del género de acción y vampiros, o para quienes ya han visto las entregas anteriores y desean completar la historia. Sin embargo, no es la mejor representación de lo que la saga puede ofrecer. Es una película que entretiene, pero que también deja la sensación de que podría haber sido mucho más, con un enfoque más consistente y una ejecución más cuidadosa. La película, Blade Trinity,
se sitúa en una etapa de transición dentro del uso de efectos visuales en el cine, cuando la industria comenzaba a depender cada vez más del CGI, imágenes generadas por computadora, pero aún mantenía una fuerte base en efectos prácticos. Este equilibrio entre lo digital y lo físico define en gran medida la estética de la película, especialmente en un género como el de acción sobrenatural, donde la credibilidad visual es clave para que el espectador se sumerja en la historia. Uno de los elementos más característicos del uso de efectos en la saga de Blade es la representación de los vampiros al morir. En esta tercera entrega, el efecto de desintegración sigue presente, pero con una evolución técnica respecto a las películas anteriores. Cuando los vampiros son derrotados, sus cuerpos se descomponen en cenizas digitales que se dispersan en el aire. Este efecto se logra mediante simulaciones por computadora que combinan partículas, iluminación y composición digital. Aunque en su momento resultaba impactante, visto con ojos actuales, puede parecer algo artificial en ciertos casos, especialmente cuando la integración con el entorno no es completamente fluida. El CGI también juega un papel importante en la creación del personaje de Drácula, interpretado por Dominic Purcell. En su forma humana, el personaje depende principalmente de la actuación y el maquillaje, pero cuando adopta su forma más monstruosa, entra en juego el trabajo digital. Esta transformación implica la creación de un modelo tridimensional que representa una criatura más primitiva y poderosa. Los animadores trabajan en aspectos como la textura de la piel, el movimiento muscular y la interacción con la luz para lograr un resultado convincente. Sin embargo, uno de los desafíos es mantener la coherencia visual entre la forma humana y la criatura digital, algo que no siempre se logra de manera perfecta. Las escenas de acción también dependen en gran medida de los efectos visuales. Aunque muchas secuencias utilizan coreografías reales y acrobacias prácticas, el CGI se emplea para ampliar el alcance de estas escenas. Por ejemplo, en saltos imposibles, movimientos exagerados o impactos de gran intensidad, se recurre a la animación digital para potenciar la espectacularidad. Esto permite crear momentos visualmente impresionantes, pero también introduce el riesgo de romper la sensación de realismo si no se integra adecuadamente con la acción real. Otro aspecto relevante es el uso de escenarios digitales. En varias escenas, especialmente en interiores de laboratorios o bases de los vampiros, se combinan sets físicos con extensiones digitales. Esto significa que parte del entorno es construido físicamente, mientras que el resto se añade en postproducción mediante CGI. Esta técnica permite crear espacios más grandes y complejos, sin necesidad de construirlos completamente, optimizando recursos y ampliando las posibilidades visuales. Sin embargo, la calidad del resultado depende de la iluminación y la composición, ya que cualquier inconsistencia puede hacer evidente la artificialidad del entorno. El diseño de armas y tecnología también se beneficia del uso de efectos visuales. Los Night Stalkers utilizan dispositivos avanzados para combatir a los vampiros, y muchos de estos elementos incluyen efectos digitales, como luces, interfaces o proyectiles especiales. Estos detalles ayudan a reforzar la estética moderna y tecnológica de la película, diferenciándola del enfoque más tradicional de las entregas anteriores. El CGI permite añadir capas de información visual que enriquecen el mundo narrativo, aunque en algunos casos puede resultar excesivo si se abusa de estos elementos. La iluminación es otro factor clave en la integración de efectos visuales. En una película que transcurre en gran parte en ambientes oscuros, es fundamental que los elementos digitales se adapten a las condiciones de luz. Los artistas de efectos visuales trabajan en la simulación de sombras, reflejos y fuentes de luz para asegurar que los personajes y objetos digitales se mezclen con el entorno real. En Blade Trinity, este aspecto es generalmente sólido, aunque hay momentos donde la iluminación no coincide perfectamente, lo que puede hacer que ciertos efectos destaquen más de lo deseado. El uso de dobles digitales es otra técnica presente en la película. En escenas donde los actores realizan movimientos peligrosos o imposibles, se utilizan versiones digitales de sus cuerpos. Esto es especialmente útil en secuencias de combate o acrobacias extremas. Aunque estos dobles permiten mayor libertad creativa, su calidad depende del nivel de detalle en la animación y la textura. En algunos casos, el espectador puede notar la transición entre el actor real y su versión digital, lo que afecta la inmersión. Comparada con otras producciones de la misma época,
La película muestra un nivel competente de efectos visuales, pero no necesariamente innovador. A principios de los años 2000, el CGI estaba evolucionando rápidamente, con películas que comenzaban a alcanzar niveles de realismo más avanzados. En este contexto, los efectos de Blade Trinity cumplen su función, pero no destacan como un referente dentro de la industria. Un elemento interesante es la combinación de efectos prácticos con CGI. El maquillaje, los trajes y los sets físicos siguen siendo fundamentales para dar peso y textura a las escenas. Por ejemplo, los vampiros en su forma básica utilizan prótesis y maquillaje, que luego se complementan con efectos digitales. Esta mezcla permite mantener una base tangible sobre la cual se construyen los elementos digitales, lo que generalmente resulta en una mejor integración que depender únicamente del CGI. El ritmo de la película también influye en la percepción de los efectos visuales. Al ser una película con muchas escenas de acción, el montaje rápido puede ocultar ciertas imperfecciones. Los cortes rápidos y los movimientos de cámara dinámicos hacen que el espectador no tenga demasiado tiempo para analizar cada efecto en detalle. Esto es una estrategia común en el cine de acción, donde la prioridad es la energía y el impacto visual, más que la perfección técnica en cada cuadro. Sin embargo, este enfoque también tiene sus desventajas. En algunas escenas, el exceso de efectos y la rapidez del montaje pueden generar una sensación de saturación visual. Esto puede dificultar la apreciación de los detalles y hacer que ciertas secuencias pierdan claridad. En lugar de mejorar la experiencia, el CGI puede volverse abrumador si no se utiliza con moderación. El diseño de criaturas es otro aspecto donde el CGI tiene un papel importante. Aunque la película no presenta una gran variedad de monstruos, el diseño de Drácula en su forma final es uno de los puntos más destacados. La criatura combina elementos humanos y animales, con una estética que busca transmitir poder y antigüedad. Los artistas trabajan en detalles como la textura de la piel, la estructura ósea y los movimientos para crear una presencia intimidante. Aún así, la tecnología de la época limita el nivel de realismo que se puede alcanzar, lo que puede hacer que el resultado se perciba como menos convincente en comparación con estándares actuales. En términos de sonido y efectos visuales combinados, la película logra crear una experiencia sensorial coherente. Los efectos de sonido acompañan a los elementos digitales, reforzando su impacto. Por ejemplo, la desintegración de los vampiros no solo se ve, sino que también se escucha, lo que añade una capa adicional de realismo. Esta sincronización entre audio y visual es esencial para que los efectos funcionen de manera efectiva. Otro punto a considerar es cómo el CGI contribuye a la narrativa. En Blade Trinity, los efectos visuales no son solo decorativos, sino que forman parte integral de la historia. Desde la representación de los vampiros hasta el uso de tecnología avanzada, el CGI ayuda a construir el mundo en el que se desarrolla la trama. Sin embargo, en algunos casos, la dependencia de los efectos puede restar protagonismo a otros elementos, como el desarrollo de personajes o la profundidad narrativa. En retrospectiva, los efectos visuales de la película reflejan tanto los avances como las limitaciones de su tiempo. Son lo suficientemente sólidos para cumplir su función y ofrecer momentos espectaculares, pero no siempre logran un nivel de realismo que resista el paso del tiempo. Esto es algo común en muchas producciones de principios de los 2000, donde el entusiasmo por el CGI a veces superaba la capacidad técnica disponible. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Blade Trinity es una mezcla de logros y limitaciones. Por un lado, permite crear escenas de acción impactantes, criaturas interesantes y un mundo visualmente atractivo. Por otro, en ciertos momentos revela su artificialidad y carece de la sofisticación que se vería en años posteriores. Aún así, dentro del contexto de su época, cumple con su objetivo de apoyar la narrativa y ofrecer una experiencia entretenida, demostrando cómo el cine estaba evolucionando hacia una mayor integración de lo digital sin abandonar completamente los métodos tradicionales. Tras el éxito moderado de las entregas anteriores, existía una expectativa considerable en torno a su rendimiento en taquilla. Sin embargo, los resultados fueron mixtos, reflejando tanto el interés del público como ciertas limitaciones en la recepción crítica y en la evolución de la franquicia. En términos de taquilla, la película tuvo un arranque relativamente sólido durante su primer fin de semana. El estreno atrajo a una base de fans ya establecida, así como a espectadores interesados en el género de acción y vampiros.
La presencia de Wesley Snipes como protagonista seguía siendo un factor atractivo, dado que su interpretación de Blade ya se había convertido en un referente dentro del cine de acción. Además, la incorporación de nuevos rostros como Ryan Reynolds y Jessica Biel ayudó a ampliar el atractivo hacia un público más joven. A pesar de este inicio prometedor, la película experimentó una caída notable en las semanas siguientes. Esto suele ser indicativo de una recepción mixta, donde el interés inicial no se traduce en un boca a boca positivo lo suficientemente fuerte como para sostener la recaudación a largo plazo. En el caso de Blade Trinity, las críticas jugaron un papel importante en esta tendencia. Muchos comentarios señalaron que la película no alcanzaba el nivel de sus predecesoras, lo que pudo haber influido en la decisión de algunos espectadores de no verla en cines. A nivel global, la película logró recuperar su inversión y generar beneficios, aunque no de manera espectacular. Su rendimiento fue inferior al de la segunda entrega en varios mercados, lo que sugiere un desgaste en la franquicia. Este fenómeno es común en sagas que no logran renovar su propuesta de manera efectiva o que cambian significativamente su tono. En este caso, el giro hacia un enfoque más ligero y orientado al equipo pudo haber alienado a parte del público que prefería el estilo más oscuro y centrado de las películas anteriores. El desempeño internacional fue relativamente estable, con resultados aceptables en mercados clave fuera de Estados Unidos. La temática de acción y vampiros tiene un atractivo global, lo que permitió a la película mantener una presencia constante en diferentes territorios. Sin embargo, al igual que en el mercado doméstico, no logró destacar de manera significativa frente a otras producciones de la época. Uno de los factores que también influyó en la taquilla fue la competencia. En el periodo de su estreno, la película tuvo que enfrentarse a otros lanzamientos importantes, lo que redujo su capacidad de dominar la cartelera. En un entorno donde múltiples películas compiten por la atención del público, incluso una franquicia establecida puede tener dificultades para mantener su posición si no ofrece algo realmente distintivo. En cuanto al presupuesto, Blade Trinity contó con una inversión considerable, destinada en gran parte a efectos visuales, escenas de acción y un elenco más amplio. Aunque la película logró cubrir estos costos, su margen de ganancia no fue tan alto como se esperaba para una tercera entrega. Esto tuvo implicaciones para el futuro de la franquicia, ya que los estudios suelen evaluar no solo la rentabilidad, sino también el potencial de crecimiento. A pesar de su rendimiento moderado en cines, la película encontró una segunda vida en el mercado de home media. El lanzamiento en DVD fue un componente clave para su éxito financiero total. Durante los años 2000, el formato DVD estaba en su auge, y muchas películas que no alcanzaban cifras sobresalientes en taquilla lograban compensarlo a través de ventas y alquileres domésticos. En este contexto, Blade Trinity se benefició de una base de fans leales que deseaban completar su colección de la trilogía. La edición en DVD incluyó una variedad de contenidos adicionales que aumentaron su atractivo. Entre estos se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director y del elenco, así como material detrás de cámaras que mostraba el proceso de producción. Estos extras eran especialmente valorados por los aficionados, ya que ofrecían una visión más profunda del trabajo realizado en la película. Además, permitían apreciar aspectos como las coreografías de acción y el uso de efectos visuales desde una perspectiva más técnica. El lanzamiento en formato Blu-ray, que llegó posteriormente, permitió una mejora en la calidad de imagen y sonido. Aunque la película fue producida en una época anterior a la adopción masiva de este formato, la remasterización ayudó a resaltar detalles visuales y a ofrecer una experiencia más cercana a la proyección en cine. Esto contribuyó a mantener la relevancia de la película en el mercado doméstico durante años posteriores. Otro aspecto importante del home media fue la distribución digital. Con el paso del tiempo, la película se integró en plataformas de streaming y servicios de alquiler digital. Esto permitió que nuevas generaciones de espectadores tuvieran acceso a ella, ampliando su alcance más allá de su estreno original. La disponibilidad en estos formatos ha sido clave para mantener viva la franquicia, incluso después de que no se produjeran nuevas entregas directas. En términos de marketing, el lanzamiento doméstico también se benefició de estrategias que destacaban tanto la acción como los personajes. La presencia de actores como Ryan Reynolds, quien más adelante alcanzaría un mayor nivel de fama, añadió valor retrospectivo a la película. Muchos espectadores que descubrieron su trabajo en proyectos posteriores regresaron a Blade Trinity para ver una etapa temprana de su carrera. El rendimiento en televisión también contribuyó a la longevidad de la película.
Las emisiones en canales de cine y plataformas de cable ayudaron a mantener su visibilidad, especialmente en horarios dedicados a películas de acción. Este tipo de exposición es importante para consolidar una película como parte del entretenimiento recurrente, más allá de su éxito inicial. A nivel comercial, se puede decir que la película tuvo un desempeño equilibrado cuando se consideran todas sus fuentes de ingresos. Aunque la taquilla no fue extraordinaria, el conjunto de ventas en DVD, Blu-ray, distribución digital y derechos de emisión permitió que el proyecto fuera rentable en el largo plazo. Este modelo de ingresos múltiples es característico de la industria cinematográfica moderna, donde el éxito no depende únicamente de la recaudación en cines. Sin embargo, el rendimiento global de Blade, Trinity, también influyó en la decisión de no continuar inmediatamente con nuevas entregas de la saga. Los estudios suelen evaluar si una franquicia tiene potencial para crecer o si ha alcanzado un punto de saturación. En este caso, la combinación de críticas mixtas y resultados moderados llevó a una pausa en el desarrollo de futuras películas. En retrospectiva, la película puede considerarse un ejemplo de cómo una franquicia puede mantenerse rentable incluso sin alcanzar un éxito rotundo en taquilla. Su desempeño demuestra la importancia del mercado doméstico y de las plataformas digitales en la economía del cine. También refleja los desafíos de mantener el interés del público a lo largo de varias entregas, especialmente cuando se producen cambios en el tono o en la estructura narrativa. En conclusión, el informe de taquilla y el recorrido en home media de Blade, Trinity, muestran una trayectoria compleja, pero finalmente exitosa en términos financieros. Aunque no logró destacar como un gran éxito en cines, supo encontrar su lugar a través de otros canales de distribución, consolidándose como una pieza importante dentro de la trilogía y del género de acción de su época. La película Blade, Trinity, es una obra que genera opiniones divididas, en gran parte debido a sus decisiones creativas y a su posición como cierre de una trilogía que había establecido una identidad bastante clara en sus entregas anteriores. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta película funciona para algunos espectadores y decepciona a otros. Uno de los aspectos positivos más evidentes es su ritmo dinámico. La película está diseñada para mantener la atención del espectador a través de una sucesión constante de escenas de acción, desde combates cuerpo a cuerpo hasta persecuciones y enfrentamientos con armas avanzadas. El film ofrece un nivel de entretenimiento inmediato que resulta atractivo para quienes buscan una experiencia intensa y sin pausas prolongadas. Este enfoque hace que la película sea fácil de ver y accesible, incluso para quienes no están profundamente familiarizados con la saga. Otro punto fuerte es la coreografía de las escenas de lucha. Wesley Snipes, quien interpreta a Blade, aporta su experiencia en artes marciales para dar credibilidad a los combates. Las peleas están bien estructuradas y, en muchos casos, combinan movimientos prácticos con efectos visuales que amplifican su impacto. Este equilibrio contribuye a que las escenas resulten visualmente atractivas y emocionantes, manteniendo la esencia del personaje como un cazador letal y altamente entrenado. La introducción de nuevos personajes también representa un aspecto positivo. Jessica Biel y Ryan Reynolds aportan frescura al universo de la película. Biel ofrece una presencia fuerte y disciplinada como Abigail, mientras que Reynolds introduce un tono más ligero con su humor característico. Esta combinación crea una dinámica de grupo que añade variedad a la narrativa y rompe con el aislamiento habitual del protagonista. Para muchos espectadores, esta expansión del elenco hace que la historia se sienta más amplia y moderna. El concepto del villano principal es otro elemento interesante. La inclusión de Drácula, interpretado por Dominic Purcell, introduce una figura con mayor peso simbólico dentro del universo de los vampiros. La idea de explorar el origen de la especie y presentar una entidad más antigua y poderosa añade una capa adicional a la trama. Este enfoque tiene potencial para profundizar en temas como la evolución, la identidad y la naturaleza del poder. Además, la película muestra un intento de modernizar la franquicia. El uso de tecnología avanzada por parte de los Night Stalkers, así como la inclusión de elementos científicos como el desarrollo de un virus para combatir a los vampiros, refleja una intención de actualizar la narrativa. Esto la acerca a tendencias que más adelante se volverían comunes en el cine de superhéroes, donde la ciencia y la tecnología juegan un papel central. Sin embargo, junto a estos aspectos positivos, la película presenta varios puntos negativos que afectan su impacto general.
Uno de los más destacados es el cambio de tono. Mientras que las entregas anteriores se caracterizaban por una atmósfera oscura y seria, esta película introduce un enfoque más ligero, especialmente a través del humor de Hannibal King. Aunque este elemento puede resultar entretenido, también rompe la coherencia tonal de la saga. Para algunos espectadores, esta mezcla de estilos genera una sensación de inconsistencia que dificulta la inmersión. Otro problema importante es la falta de profundidad en el desarrollo de los personajes. Aunque se introducen nuevas figuras interesantes, la película no siempre les da el tiempo necesario para evolucionar de manera significativa. Abigail y Hannibal tienen momentos destacados, pero sus historias personales podrían haberse explorado con mayor detalle. Esto limita el impacto emocional de la narrativa y hace que algunos personajes se sientan superficiales. El villano, a pesar de su potencial, también sufre de un desarrollo insuficiente. Drácula es presentado como una figura poderosa y filosófica, pero su presencia en la historia no siempre está a la altura de esta premisa. En varios momentos parece subutilizado, y su conflicto con Blade podría haber sido más profundo. Esto reduce la intensidad del enfrentamiento final y deja la sensación de que el personaje no fue aprovechado completamente. Otro aspecto negativo es la dependencia excesiva de ciertos clichés del género. La película recurre a fórmulas conocidas, como el equipo de héroes con habilidades complementarias o el uso de una arma definitiva para derrotar al enemigo. Aunque estos elementos funcionan en términos de entretenimiento, también restan originalidad a la historia. En comparación con las entregas anteriores, que tenían una identidad más definida, esta película se siente más convencional. En el apartado técnico, aunque los efectos visuales cumplen su función, no siempre alcanzan un nivel sobresaliente. En algunos casos, el CGI se percibe como artificial, lo que puede afectar la credibilidad de ciertas escenas. Esto es especialmente notable en la representación de criaturas y en algunos momentos de acción donde la integración entre lo digital y lo real no es completamente fluida. El equilibrio entre acción y narrativa es otro punto débil. La película prioriza la espectacularidad sobre el desarrollo de la historia, lo que puede resultar en una experiencia entretenida, pero poco memorable. Las escenas de acción son numerosas, pero a veces carecen de un contexto emocional que las haga realmente impactantes. Esto contrasta con las mejores películas del género, donde la acción está estrechamente ligada al desarrollo de los personajes. También se puede señalar una cierta falta de riesgo creativo. Aunque la película intenta introducir nuevos elementos, en general sigue una estructura bastante predecible. Esto hace que el espectador pueda anticipar varios de los giros narrativos, reduciendo el nivel de sorpresa. En un género que depende en gran medida de la innovación, esta falta de originalidad puede ser un factor limitante. A pesar de estos problemas, es importante reconocer que la película logra cumplir con su objetivo principal: entretener. Su ritmo rápido, su estilo visual y la presencia de un elenco carismático hacen que sea una experiencia disfrutable en muchos momentos. Para quienes buscan una película de acción sin demasiadas complicaciones, ofrece lo suficiente como para mantener el interés. En términos de comparación con otras entregas de la saga, Blade Trinity suele considerarse la más débil. Sin embargo, esto no significa que carezca de valor. Más bien, refleja un intento de evolución que no logra consolidarse completamente. Este tipo de transición es común en franquicias que buscan adaptarse a nuevas tendencias sin perder su esencia original. En conclusión, los puntos positivos de la película incluyen su ritmo ágil, sus escenas de acción bien ejecutadas, la introducción de nuevos personajes y su intento de modernizar la franquicia. Por otro lado, sus puntos negativos abarcan el cambio de tono, el desarrollo limitado de personajes, el desaprovechamiento del villano y una cierta falta de originalidad. Como resultado, Blade Trinity se presenta como una película entretenida pero irregular, que logra divertir en el momento, pero que no alcanza el nivel de impacto de sus predecesoras. Su participación en esta tercera entrega de la saga no fue casual, ya que Goyer había estado involucrado desde el inicio como guionista de las películas anteriores. Esto le otorgaba un conocimiento profundo del personaje de Blade, su universo y el tono que había definido a la franquicia. Sin embargo, asumir simultáneamente los roles de director y escritor representó un desafío significativo, especialmente en una producción de gran escala. David S. Goyer es conocido principalmente por su trabajo como guionista, y su carrera está marcada por su contribución a historias oscuras, complejas y orientadas a la acción.
Antes de dirigir Blade, Trinity, Goyer ya había demostrado su habilidad para construir narrativas dentro del género fantástico y de superhéroes. Su estilo suele combinar elementos de acción intensa con temas más profundos relacionados con la identidad, el conflicto moral y la dualidad de los personajes. En el caso de Blade, estos temas son especialmente relevantes, ya que el protagonista vive constantemente entre dos mundos, el humano y el vampírico. Como guionista, Goyer había ayudado a establecer la base del personaje en las primeras películas, definiendo su tono serio, su enfoque oscuro y su estilo visual distintivo. En esta tercera entrega, al tomar también la dirección, tuvo la oportunidad de moldear la película de manera más directa, controlando tanto la narrativa como su ejecución visual. Sin embargo, esta doble responsabilidad también implicó una mayor presión, ya que debía equilibrar las expectativas del estudio, del público y de la continuidad de la saga. En cuanto a su trabajo como director, Goyer opta por un enfoque más convencional, en comparación con la dirección estilizada de la segunda entrega, que había sido realizada por Guillermo del Toro. Mientras que del Toro aportó una estética visual muy marcada y un tono más artístico, Goyer se inclina por una dirección más funcional, centrada en la acción y el ritmo. Esto se traduce en una película que prioriza la claridad narrativa y la accesibilidad, pero que en algunos casos pierde la personalidad visual que había caracterizado a la saga. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Goyer como escritor en Blade, Trinity, es su intento de expandir el universo narrativo. La introducción de los Night Stalkers, un grupo de cazadores de vampiros, representa un cambio significativo en la estructura de la historia. En lugar de centrarse exclusivamente en Blade como un héroe solitario, la película explora la idea de un equipo que trabaja en conjunto. Este enfoque anticipa una tendencia que se volvería común en el cine de superhéroes en años posteriores, donde los equipos y universos compartidos se convierten en elementos centrales. Además, Goyer introduce la figura de Drácula como el antagonista principal. Esta decisión tiene implicaciones importantes desde el punto de vista narrativo, ya que conecta la historia con el origen mítico de los vampiros. Como escritor, Goyer busca darle al villano una dimensión más filosófica, presentándolo no solo como una amenaza física, sino también como una figura que cuestiona la naturaleza de los vampiros modernos y su lugar en el mundo. Sin embargo, aunque la idea es ambiciosa, su desarrollo en la película no siempre alcanza la profundidad esperada. Otro elemento característico del guión es la inclusión de humor, especialmente a través del personaje interpretado por Ryan Reynolds. Este cambio de tono refleja una intención de hacer la película más accesible a un público más amplio. Goyer incorpora diálogos más ligeros y momentos cómicos que contrastan con la seriedad del protagonista. Si bien esto puede resultar efectivo en términos de entretenimiento, también genera un contraste tonal que no siempre se integra de manera fluida con el resto de la narrativa. En términos de estructura, el guión sigue una fórmula bastante tradicional dentro del género de acción. Presenta una amenaza inicial, introduce nuevos aliados, desarrolla un conflicto central y culmina en un enfrentamiento final. Esta estructura permite que la historia sea fácil de seguir, pero también limita su originalidad. Goyer parece priorizar la claridad y el ritmo sobre la complejidad narrativa, lo que puede explicar por qué algunos elementos no se desarrollan completamente. Como director, Goyer demuestra competencia en la gestión de escenas de acción. Las secuencias están bien organizadas y mantienen un ritmo constante que evita que la película se vuelva lenta. Sin embargo, su estilo visual no destaca especialmente, lo que hace que la película se sienta más genérica en comparación con otras producciones del género. Esto no significa que carezca de calidad, sino que no logra diferenciarse de manera significativa en términos estéticos. Otro desafío al que se enfrentó Goyer fue la dinámica con el elenco, especialmente con Wesley Snipes. Aunque Snipes ya tenía una fuerte conexión con el personaje de Blade, la transición a un enfoque más coral implicaba ajustar la presencia del protagonista. Goyer tuvo que equilibrar la importancia de Blade con la introducción de nuevos personajes, lo que no siempre resulta completamente armonioso. Este equilibrio es uno de los aspectos más debatidos de la película. A nivel de producción, Goyer también tuvo que trabajar dentro de las limitaciones del estudio, lo que influye en las decisiones creativas. En una franquicia establecida, el director no siempre tiene libertad total, ya que debe cumplir con ciertas expectativas comerciales. Esto puede explicar por qué la película adopta un enfoque más seguro y menos arriesgado en comparación con otras entregas. En retrospectiva,
El trabajo de David S. Goyer en Blade Trinity puede verse como un intento de consolidar la saga y al mismo tiempo abrir nuevas posibilidades. Su experiencia como guionista le permitió mantener cierta coherencia con el universo de Blade, pero su enfoque como director no logró aportar una visión lo suficientemente distintiva como para elevar la película al siguiente nivel. Es importante destacar que, a pesar de las críticas que recibió esta película, la carrera de Goyer continuó evolucionando. Posteriormente, participó en proyectos importantes dentro del cine de superhéroes, lo que demuestra que su talento como narrador sigue siendo valorado en la industria. Su trabajo en Blade Trinity forma parte de un proceso de aprendizaje y desarrollo que contribuyó a su crecimiento profesional. En conclusión, la dirección y el guión de Blade Trinity reflejan tanto las fortalezas como las limitaciones de David S. Goyer. Por un lado, su conocimiento del personaje y su capacidad para construir una narrativa funcional permiten que la película sea entretenida y coherente. Por otro, su enfoque más convencional y la falta de profundidad en ciertos aspectos impiden que la película alcance todo su potencial. Aún así, su trabajo es fundamental para entender la evolución de la saga y su lugar dentro del cine de acción y superhéroes. La música de Blade Trinity juega un papel importante en la construcción de su identidad, especialmente porque la saga de Blade siempre ha estado asociada a un estilo sonoro moderno, oscuro y energético. En esta tercera entrega, el encargado de la banda sonora fue Ramin Djawadi, quien en ese momento aún se encontraba en una etapa temprana de su carrera, pero que más adelante se convertiría en uno de los compositores más reconocidos de la industria. El trabajo de Ramin Djawadi en esta película refleja una combinación de influencias que encajan con el tono híbrido del film. Por un lado, se mantiene la base electrónica e industrial que había caracterizado a las entregas anteriores, y por otro, se incorporan elementos orquestales que buscan dar mayor peso épico a la historia. Esta mezcla de estilos crea una atmósfera que acompaña tanto las escenas de acción como los momentos más oscuros y tensos. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es su capacidad para adaptarse al ritmo de la película. Dado que Blade Trinity tiene un enfoque muy dinámico, con numerosas secuencias de combate y persecución, la música debe seguir ese mismo nivel de intensidad. Djawadi utiliza ritmos rápidos, percusión marcada y sintetizadores para generar una sensación constante de movimiento. Esto ayuda a mantener la energía de la película y a reforzar el impacto de las escenas de acción. El uso de elementos electrónicos es particularmente importante en la construcción del sonido. Los sintetizadores crean una textura moderna que encaja con el enfoque más tecnológico de esta entrega, especialmente con la introducción de los Night Stalkers y su arsenal avanzado. Este estilo musical también contribuye a diferenciar la película de otras producciones del género, dándole una identidad sonora más contemporánea. Al mismo tiempo, Djawadi incorpora componentes orquestales para añadir profundidad y dramatismo. Las cuerdas y los metales se utilizan en momentos clave para enfatizar la tensión o la importancia de ciertas escenas. Este enfoque híbrido permite que la música funcione tanto a nivel emocional como físico, acompañando la acción sin perder de vista el desarrollo narrativo. Un elemento interesante es la forma en que la música se asocia con los personajes. Aunque la película no desarrolla leitmotivs, temas musicales específicos, de manera tan marcada como otras producciones, sí se perciben ciertas variaciones en el tono, dependiendo de quién esté en escena. Por ejemplo, las secuencias centradas en Blade, interpretado por Wesley Snipes, suelen tener una música más intensa y oscura, reflejando su naturaleza seria y su papel como cazador solitario. En contraste, las escenas con los Night Stalkers pueden incluir un enfoque más dinámico y moderno, alineado con su estilo de trabajo en equipo. El tratamiento del villano también es relevante desde el punto de vista musical. Drácula, interpretado por Dominic Purcell, representa una figura ancestral y poderosa, lo que se traduce en una música con un tono más grave y solemne. Aunque no siempre se desarrolla un tema claramente identificable, la música asociada a este personaje busca transmitir su autoridad y su carácter casi mítico. Otro aspecto importante es la integración de la música con los efectos de sonido. En una película de acción como esta, el equilibrio entre ambos elementos es crucial. Djawadi compone piezas que dejan espacio para que los sonidos de combate, explosiones y armas tengan protagonismo, evitando que la música los sobrecargue. Esta coordinación contribuye a una experiencia auditiva más coherente y efectiva.
Además de la banda sonora original, la película también incluye canciones que refuerzan su identidad moderna. Estas pistas suelen aparecer en momentos específicos, como escenas de entrenamiento o secuencias de acción, y aportan un estilo más cercano a la cultura urbana y contemporánea. Este uso de música adicional complementa el trabajo de Djawadi, creando una experiencia sonora más variada. Aún así, es importante reconocer que el trabajo de Djawadi cumple su función de manera efectiva. La música acompaña la narrativa, refuerza las emociones y contribuye a la construcción del mundo de la película. En este sentido, logra integrarse bien con el resto de los elementos, desde la actuación hasta los efectos visuales. En el contexto de la carrera de Ramin Djawadi, Blade Trinity representa una etapa inicial que muestra su potencial como compositor. Posteriormente, desarrollaría un estilo más definido y reconocible en otros proyectos, donde lograría crear temas más icónicos y complejos. Sin embargo, su trabajo en esta película ya evidencia su capacidad para manejar distintos estilos y adaptarse a las necesidades de una producción de gran escala. La evolución del personaje de Blade también se refleja en la música. En esta entrega, al formar parte de un equipo, el tono general se vuelve menos introspectivo y más colectivo. La banda sonora se adapta a este cambio, incorporando una energía más dinámica y menos centrada en la soledad del protagonista. Esto demuestra cómo la música puede influir en la percepción de la narrativa y en la evolución de los personajes. En términos generales, la banda sonora de Blade Trinity es un ejemplo de cómo la música puede apoyar eficazmente una película de acción, sin necesariamente convertirse en su elemento más destacado. Su enfoque práctico y funcional permite que la historia fluya, aunque sacrifica parte de la memorabilidad que podría haber elevado la experiencia. En conclusión, el trabajo de Ramin Djawadi en Blade Trinity combina elementos electrónicos y orquestales para crear una banda sonora que se adapta al ritmo y al tono de la película. Aunque no destaca por melodías icónicas, cumple con su función de reforzar la acción y la atmósfera, contribuyendo a una experiencia cinematográfica coherente y entretenida. El final de Blade Trinity representa el punto culminante de todos los conflictos que se han desarrollado a lo largo de la historia, tanto a nivel físico como ideológico. No se trata únicamente de una batalla final entre el bien y el mal, sino también de una confrontación entre diferentes visiones del mundo, especialmente a través de los personajes de Blade y Drácula. Este desenlace combina acción intensa, decisiones morales complejas y una resolución que deja ciertas puertas abiertas. En la recta final de la película, la tensión alcanza su punto máximo cuando Blade, interpretado por Wesley Snipes, y los Night Stalkers lanzan un ataque directo contra la base de los vampiros. Este enfrentamiento no solo busca rescatar a sus compañeros capturados, sino también detener el plan que podría cambiar el equilibrio entre humanos y vampiros para siempre. La misión es arriesgada, y desde el principio, queda claro que no todos podrían salir con vida. Durante esta secuencia, la película despliega una serie de combates intensos, en los que cada personaje tiene un papel importante. Abigail, interpretada por Jessica Biel, demuestra su habilidad como luchadora, mientras que Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds, aporta tanto acción como momentos de tensión que equilibran el tono. Estas escenas refuerzan la idea de que Blade ya no está solo, sino que forma parte de un equipo que comparte su misión. Uno de los elementos clave del final es el desarrollo del arma biológica basada en la sangre de Drácula. Este virus representa una posible solución definitiva al problema de los vampiros, ya que podría exterminarlos a gran escala. Sin embargo, su uso plantea un dilema ético importante. ¿Es correcto eliminar a toda una especie, incluso si representa una amenaza? Esta cuestión añade una capa de complejidad al desenlace, ya que la victoria no es simplemente una cuestión de fuerza, sino también de decisiones morales. El enfrentamiento final entre Blade y Drácula, interpretado por Dominic Purcell, es el núcleo del clímax. Este duelo no es solo físico, sino también ideológico. Drácula representa una visión en la que los vampiros son la especie superior, destinada a dominar a los humanos. Desde su perspectiva, la humanidad es débil y está destinada a ser reemplazada. Blade, por el contrario, defiende la idea de proteger a los humanos, a pesar de no ser completamente uno de ellos. Durante su enfrentamiento, Drácula intenta persuadir a Blade para que acepte su verdadera naturaleza. Le ofrece una alternativa: dejar de luchar contra su propia esencia y abrazar el poder que posee como híbrido. Este momento es crucial, ya que pone en evidencia el conflicto interno del protagonista.
Blade ha pasado toda su vida rechazando su lado vampírico, utilizándolo solo como una herramienta para combatir a otros vampiros. La tentación de aceptar completamente su naturaleza representa un punto de inflexión en su desarrollo. Sin embargo, Blade rechaza esta propuesta, reafirmando su identidad como protector de la humanidad. Esta decisión define el desenlace de la película y refuerza uno de sus temas centrales, la elección. A pesar de su naturaleza, Blade elige quién quiere ser, y esa elección es lo que lo diferencia de otros personajes. No está determinado por su biología, sino por sus acciones y sus valores. La batalla entre ambos es intensa y brutal. Drácula demuestra ser un oponente formidable, con habilidades que superan incluso a las de Blade. Su fuerza, velocidad y resistencia lo convierten en un enemigo casi invencible. Sin embargo, Blade logra mantenerse en pie gracias a su experiencia, su determinación y su capacidad para adaptarse. Este enfrentamiento simboliza la lucha entre lo antiguo y lo moderno, entre una visión estática del poder y una que se basa en la evolución y la elección. El momento decisivo llega cuando Blade utiliza el virus desarrollado por los Night Stalkers. Este acto no es solo una estrategia para derrotar a Drácula, sino también una decisión que tiene consecuencias más amplias. Al activar el virus, Blade no solo elimina a su enemigo, sino que también desencadena un proceso que afecta a otros vampiros. Esta acción refleja la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas extremas para enfrentar una amenaza de tal magnitud. Antes de morir, Drácula realiza un último movimiento que añade un giro al final. Utiliza su capacidad de transformación para adoptar la apariencia de Blade. Este acto tiene múltiples implicaciones. Por un lado, representa un último intento de manipular la percepción de la realidad, confundiendo a los humanos y dificultando la identificación del verdadero héroe. Por otro, simboliza la conexión entre ambos personajes, como si Drácula reconociera en Blade una versión evolucionada de sí mismo. Tras la muerte de Drácula, la historia no concluye de manera completamente definitiva. Blade queda gravemente herido, y su destino parece incierto en un primer momento. Sin embargo, la narrativa sugiere que sobrevive, lo que permite mantener abierta la posibilidad de futuras historias. Este tipo de final es común en franquicias, ya que ofrece una sensación de cierre sin cerrar completamente el universo. En paralelo, los Night Stalkers logran completar su misión. A pesar de las pérdidas y los sacrificios, el equipo demuestra su capacidad para enfrentar amenazas de gran escala. Abigail y Hannibal continúan su lucha, representando una nueva generación de cazadores que pueden mantener viva la misión incluso sin la presencia constante de Blade. Este aspecto del final refuerza la idea de legado y continuidad. Otro elemento importante del desenlace es la resolución del conflicto con las autoridades humanas. A lo largo de la película, Blade había sido incriminado y perseguido, lo que añadía una capa adicional de dificultad a su misión. Con la derrota de los vampiros y la revelación de la verdad, su nombre es limpiado en cierta medida. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo un obstáculo para su integración en la sociedad, lo que mantiene su condición de outsider. El final también deja una sensación de ambigüedad en cuanto al futuro. Aunque la amenaza inmediata ha sido eliminada, el mundo sigue siendo peligroso. La existencia de vampiros no desaparece por completo, y la lucha entre especies continúa. Esto refuerza la idea de que la batalla de Blade no tiene un final claro, sino que es un ciclo constante. En términos temáticos, el final de Blade Trinity destaca por su enfoque en la identidad y la elección. Blade demuestra que no está definido por su naturaleza, sino por sus decisiones. Este mensaje es especialmente relevante en un contexto donde los personajes enfrentan constantemente la tentación de ceder a sus instintos más oscuros. También se puede interpretar el desenlace como una transición. La introducción de los Night Stalkers y su papel en la victoria sugiere que el protagonismo podría expandirse más allá de Blade. Esto abre la puerta a nuevas historias y a una evolución del universo narrativo, aunque en la práctica no se desarrolló de inmediato. En conclusión, el final de Blade Trinity combina acción, conflicto ideológico y decisiones morales para cerrar la historia de manera efectiva, aunque no completamente definitiva. El enfrentamiento entre Blade y Drácula no solo resuelve la trama principal, sino que también reafirma los temas centrales de la película. A través de su elección, Blade demuestra que incluso en un mundo lleno de oscuridad, la identidad y los valores personales
siguen siendo la verdadera fuente de fuerza. Estas polémicas influyeron en la percepción pública de la película y también en la relación entre el elenco, el equipo creativo y el estudio. Entender estas controversias ayuda a explicar por qué la película tiene una reputación tan dividida dentro del género de superhéroes. Una de las controversias más conocidas está relacionada con el protagonista, Wesley Snipes. Durante el rodaje, surgieron reportes de tensiones entre Snipes y el director y guionista David S. Goyer. Estas tensiones se habrían debido a diferencias creativas sobre el tono de la película y el enfoque del personaje de Blade. Snipes, quien había interpretado al personaje en 2 películas anteriores, tenía una visión más seria y oscura del universo, mientras que Goyer buscaba introducir un tono más ligero y expandir el reparto con nuevos personajes. Estas diferencias creativas generaron un ambiente complicado en el set. Se ha comentado que Snipes no siempre participaba activamente en las escenas cuando no era estrictamente necesario, y que su relación con el equipo era limitada durante la producción. Aunque nunca se confirmaron todos los detalles de manera oficial, la percepción general es que hubo una falta de armonía entre el protagonista y la dirección, lo que pudo afectar la dinámica de la película. Otra controversia importante estuvo relacionada con la expansión del elenco y el cambio de enfoque narrativo. La introducción de personajes como Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds, y Abigail Whistler, interpretada por Jessica Biel, generó opiniones divididas tanto dentro como fuera de la producción. Algunos miembros del equipo consideraban que Blade debía seguir siendo el centro absoluto de la historia, mientras que otros apoyaban la idea de convertir la película en un conjunto más coral. Este cambio de enfoque fue percibido por parte del público como una desviación del espíritu original de la saga. Las 2 primeras películas estaban centradas casi exclusivamente en Blade como figura solitaria, mientras que esta tercera entrega lo coloca dentro de un equipo. Esta decisión creativa fue uno de los puntos más debatidos y contribuyó a la controversia general sobre la identidad de la película. También hubo controversia en torno al tono humorístico de la película. La inclusión de diálogos cómicos y momentos ligeros, especialmente a través del personaje de Ryan Reynolds, fue vista por algunos como una ruptura con la atmósfera oscura y seria que había definido la franquicia. Mientras algunos espectadores apreciaron este cambio como una forma de modernizar la saga, otros lo consideraron inapropiado para el universo de Blade. Este conflicto de tonos no solo fue un tema de recepción del público, sino también un punto de discusión interna. La decisión de equilibrar acción, horror y comedia no siempre fue bien recibida por el equipo creativo original, lo que generó debates sobre la dirección que debía tomar la franquicia. Otra controversia significativa está relacionada con la propia producción del guión. Blade, Trinity, fue escrita por Goyer mientras también dirigía, lo que llevó a algunos críticos a señalar que la película sufría de falta de supervisión creativa externa. El hecho de que una sola persona tuviera control sobre 2 aspectos tan importantes como la escritura y la dirección, generó preocupaciones sobre el equilibrio narrativo y la objetividad en la toma de decisiones. En el ámbito técnico, también hubo críticas internas sobre el uso de efectos visuales y el diseño de ciertas escenas de acción. Aunque la película utilizó tecnología avanzada para la época, algunos miembros del equipo consideraban que el CGI no estaba completamente pulido en todas las secuencias. Esto generó debates sobre el presupuesto, el tiempo de postproducción y las prioridades del estudio. Otra polémica interesante fue la percepción de interferencia del estudio en el desarrollo de la película. Como ocurre en muchas producciones de gran presupuesto, el estudio buscaba ampliar el atractivo comercial de la franquicia. Esto llevó a decisiones como aumentar el humor, introducir personajes más jóvenes y dar más protagonismo al equipo secundario. Estas decisiones fueron vistas por algunos como intentos de hacer la película más comercial, alejándola del tono original que había definido su éxito inicial. El personaje de Drácula, interpretado por Dominic Purcell, también fue parte de discusiones internas. Algunos consideraron que el villano tenía un gran potencial narrativo, pero que no fue completamente explotado en pantalla. Esta percepción contribuyó a la idea de que la película no aprovechó todas sus oportunidades creativas, lo que alimentó las críticas posteriores. En cuanto a la recepción crítica, la película fue objeto de opiniones divididas. Algunos críticos destacaron su energía, sus escenas de acción y su intento de expandir el universo de Blade. Sin embargo, otros señalaron problemas de coherencia tonal, desarrollo de personajes y profundidad narrativa.
Esta división crítica se convirtió en parte de la controversia general, ya que la película no logró un consenso claro sobre su calidad. También es importante mencionar la controversia relacionada con la percepción del protagonista. Aunque Wesley Snipes seguía siendo el rostro de la franquicia, algunos rumores sobre su comportamiento en el set afectaron la imagen pública de la producción. Esto contribuyó a una narrativa mediática que presentaba la película como una producción conflictiva, lo que influyó en su reputación incluso antes de su estreno. Otro punto de debate fue la evolución del personaje de Blade. Algunos fans consideraron que el protagonista perdió parte de su identidad al ser integrado en un equipo más grande. Esta transición fue vista como una forma de diluir el carácter solitario y oscuro que había definido al personaje en las entregas anteriores. Este cambio fue uno de los aspectos más criticados por los seguidores más fieles de la saga. A pesar de todas estas controversias, la película logró completarse y estrenarse, aunque con una percepción ya marcada por los conflictos internos. Estas tensiones no solo afectaron la producción, sino también la forma en que el público recibió la película. En muchos casos, la narrativa detrás de cámaras influyó tanto como la historia en pantalla. En retrospectiva, las controversias de Blade, Trinity, forman parte integral de su legado. La combinación de conflictos creativos, diferencias entre actores y director, decisiones del estudio y cambios en el tono narrativo contribuyeron a crear una película que, aunque entretenida para algunos, es recordada principalmente por sus problemas internos. En conclusión, la controversia alrededor de Blade, Trinity, no se limita a un solo factor, sino que es el resultado de múltiples tensiones entre visión creativa, producción y expectativas comerciales. Desde los conflictos en el set hasta las decisiones narrativas y el cambio de tono, todo contribuyó a que la película se convirtiera en una de las entregas más debatidas de su saga. Estos aspectos extra incluyen su impacto cultural, su lugar dentro del género, sus decisiones de producción, su evolución dentro de la franquicia y la manera en que ha sido reinterpretada con el paso del tiempo. Analizar todo esto permite tener una visión más completa de la película y entender por qué sigue siendo recordada y discutida incluso años después de su estreno. Uno de los aspectos más interesantes es el lugar que ocupa la película dentro de la evolución del cine de superhéroes. En el momento de su estreno, el género aún no había alcanzado el nivel de dominación global que tendría años después. Películas como esta ayudaron a construir el camino hacia producciones más grandes y complejas. Aunque Blade Trinity no fue la más influyente en términos de calidad crítica, sí formó parte de un proceso de transición donde los superhéroes empezaban a ser tratados como franquicias continuas con universos expandibles. El personaje de Blade, interpretado por Wesley Snipes, también tiene un papel importante en la historia del cine de cómics. Antes de la explosión de universos cinematográficos modernos, Blade ya mostraba que un personaje de cómic podía tener una adaptación exitosa en un tono más oscuro y adulto. Esto abrió puertas para futuras producciones que se atrevieron a explorar estilos menos tradicionales. En este sentido, incluso si esta tercera entrega no es la más aclamada, sigue siendo parte de una línea histórica importante. Otro elemento relevante es la evolución del tono dentro de la trilogía. Mientras que las dos primeras películas mantenían un enfoque más serio y sombrío, esta entrega introduce un estilo más ligero y orientado al entretenimiento general. Este cambio refleja una tendencia de la industria en ese momento, donde los estudios buscaban hacer las películas más accesibles a un público amplio. La incorporación del humor, especialmente a través del personaje interpretado por Ryan Reynolds, es un ejemplo claro de esta estrategia. Este cambio de tono también está relacionado con la evolución de los personajes secundarios. La presencia de Abigail Whistler, interpretada por Jessica Biel, y Hannibal King introduce una dinámica de equipo que no estaba presente en las películas anteriores. Este tipo de estructura narrativa, donde el protagonista ya no trabaja solo, sino acompañado de un grupo, se convertiría más adelante en un estándar del cine de superhéroes. Otro aspecto interesante es la representación de los vampiros en la película. A diferencia de otras interpretaciones más tradicionales del mito, aquí los vampiros son mostrados como una especie organizada, tecnológica y casi corporativa. Tienen estructuras internas, jerarquías y planes estratégicos. Esta visión modernizada del vampirismo ayuda a diferenciar la película de otras historias del mismo género y refleja una intención de actualizar el mito para audiencias contemporáneas. La figura de Drácula, interpretado por Dominic Purcell,
también aporta un elemento adicional importante. En lugar de ser solo un villano tradicional, se presenta como un ser antiguo con una visión filosófica del mundo. Este enfoque intenta dar más profundidad al antagonista, aunque su desarrollo en pantalla no siempre logra explorar completamente estas ideas. Aún así, su presencia añade un nivel mitológico al universo de la película. En términos de producción, la película también es interesante porque refleja cómo los estudios comenzaron a apostar por efectos visuales cada vez más avanzados. El uso de CGI, combinaciones con efectos prácticos y coreografías complejas, muestra la transición tecnológica del cine en esa época. Aunque algunos efectos pueden parecer desactualizados hoy en día, en su momento representaban un avance importante en la forma de crear escenas de acción. Otro punto a considerar es la música y el diseño sonoro, que contribuyen a la identidad moderna de la película. La banda sonora, compuesta por Ramin Djawadi, mezcla elementos electrónicos con orquestación, lo que refuerza la sensación de acción constante y mundo oscuro. Este estilo musical encaja con la estética general de la película y ayuda a mantener el ritmo narrativo. La recepción del público también forma parte de los aspectos adicionales importantes. Aunque la película no fue un fracaso, tampoco alcanzó el nivel de éxito esperado para cerrar una trilogía de manera contundente. Esto influyó en la percepción general de la franquicia y en la posibilidad de futuras continuaciones directas. Sin embargo, con el tiempo, la película ha encontrado una segunda vida gracias al streaming y al interés retro por el cine de los años 2000. Otro elemento interesante es la manera en que la película ha sido reinterpretada con los años. En su momento, fue criticada por su cambio de tono y su enfoque más ligero. Sin embargo, hoy en día algunos espectadores la ven como un producto entretenido que refleja una etapa específica del cine de superhéroes antes de la era de los grandes universos cinematográficos. Esta reevaluación demuestra cómo la percepción de una película puede cambiar con el tiempo. También es importante mencionar el impacto del elenco en la cultura popular. Wesley Snipes consolidó a Blade como uno de los personajes más reconocibles del cine de acción. Por otro lado, actores como Ryan Reynolds encontraron en esta película una etapa temprana de su carrera que más adelante sería revisitada por fans. Este tipo de conexiones retrospectivas añade interés adicional a la película. La estructura narrativa de la película también es un punto digno de análisis. Aunque sigue una fórmula clásica de conflicto, preparación y batalla final, introduce elementos de expansión del universo que la hacen diferente. La idea de un equipo de cazadores y una amenaza global más amplia muestra una intención de construir algo más grande que una simple historia individual. Otro aspecto adicional es la influencia estética de la película. El diseño de vestuario, la iluminación y los escenarios contribuyen a crear un mundo visualmente coherente. Aunque no tan estilizado como otras entregas, mantiene una identidad propia que combina lo urbano con lo sobrenatural. En términos de legado, Blade, Trinity, puede considerarse una pieza de transición dentro del cine de acción. No es una película que haya redefinido el género, pero sí forma parte del proceso que llevó a la evolución de las películas de superhéroes modernas. Su mezcla de acción, humor, efectos visuales y narrativa de equipo refleja tendencias que más tarde se volverían estándar. En conclusión, más allá de su historia principal, esta película tiene muchos elementos adicionales que la hacen interesante de analizar. Su impacto histórico, su evolución dentro de la trilogía, su estilo visual, su música, su recepción y su reinterpretación con el tiempo, la convierten en una obra con múltiples capas. Aunque no sea considerada la mejor entrega de la saga, sigue siendo una pieza importante dentro del desarrollo del cine de superhéroes y del cine de acción de su época. Uno de los puntos más interesantes es su posición como punto de transición dentro del cine de superhéroes moderno. En el momento de su estreno, el género aún estaba en desarrollo, y no existía el modelo dominante de universos interconectados que veríamos años después. Blade Trinity representa una etapa donde los estudios estaban experimentando con la idea de expandir franquicias más allá de un solo protagonista. La introducción de un equipo como los Night Stalkers es un ejemplo temprano de esta tendencia, que más tarde se convertiría en una fórmula habitual en el cine de superhéroes contemporáneo. Este cambio de enfoque no solo afecta la narrativa, sino también la estructura emocional de la película. En las entregas anteriores, Blade era un personaje solitario, definido por su aislamiento y su lucha interna. En esta tercera entrega, al formar parte de un grupo, su dinámica cambia por completo.
Esto modifica la identidad de la franquicia y crea una experiencia distinta para el espectador, que ya no se centra únicamente en el protagonista, sino en la interacción entre varios personajes. Otro aspecto que merece atención es la evolución del lenguaje visual. Aunque la película no es tan estilizada como su predecesora dirigida por Guillermo del Toro, sigue manteniendo una estética urbana oscura con elementos futuristas. Sin embargo, la dirección de David S. Goyer opta por un estilo más funcional que artístico. Esto hace que la película sea más directa, pero también menos distintiva en comparación con otras entregas de la saga. En términos de producción, la película refleja las limitaciones y posibilidades del cine de principios de los 2000. El uso de CGI estaba en expansión, pero aún no había alcanzado el nivel de realismo que se vería años después. Esto se nota en algunas escenas de transformación, efectos de combate y desintegración de vampiros. A pesar de ello, la mezcla con efectos prácticos ayuda a mantener cierto nivel de credibilidad visual, especialmente en escenas de combate cuerpo a cuerpo. Un aspecto menos discutido es la construcción del mundo interno de la película. Los vampiros no son simplemente criaturas aisladas, sino que se presentan como una sociedad organizada con estructura, jerarquía y tecnología. Este enfoque convierte el universo de Blade en algo más complejo que una simple lucha entre cazador y monstruos. Hay una especie de economía del miedo y una organización interna que intenta sobrevivir frente a la amenaza constante de Blade. Dentro de este sistema, el personaje de Drácula, interpretado por Dominic Purcell, introduce una dimensión mitológica más profunda. No es solo un villano físico, sino una figura simbólica que representa el origen y la evolución de los vampiros. Su presencia sugiere que el conflicto no es solo contemporáneo, sino parte de una historia mucho más antigua y compleja. Esto añade capas al universo, aunque no todas se exploran completamente en pantalla. También es interesante observar la evolución del tono general de la película. Mientras que las dos primeras entregas eran más serias y oscuras, esta tercera incorpora humor y ligereza, especialmente a través del personaje interpretado por Ryan Reynolds. Este cambio refleja una estrategia de la industria para hacer el cine de acción más accesible a un público amplio. Sin embargo, esta mezcla de tonos también genera una identidad menos coherente, lo que ha sido motivo de debate entre los seguidores de la saga. La presencia de Abigail Whistler, interpretada por Jessica Biel, también aporta un elemento importante a la estructura del grupo. Su personaje representa una continuación del legado de cazadores de vampiros, conectando la historia con generaciones anteriores. Esto introduce el tema del legado y la transmisión del conocimiento, algo que se vuelve más relevante a medida que la historia avanza hacia su final. Otro elemento adicional es el papel de la tecnología dentro de la narrativa. Los Night Stalkers utilizan armas avanzadas, dispositivos de rastreo y sistemas de análisis que contrastan con el estilo más tradicional de Blade. Esta diferencia refleja un choque entre métodos antiguos y modernos para enfrentar la misma amenaza. Blade representa la experiencia y la intuición, mientras que el equipo representa la ciencia y la estrategia tecnológica. En cuanto a la construcción de escenas, la película utiliza un montaje rápido y dinámico que busca mantener la energía constante. Esto es típico del cine de acción de la época, donde la prioridad era el ritmo sobre la contemplación. Sin embargo, este estilo también puede reducir el impacto emocional de ciertas escenas, ya que no siempre permite que los momentos dramáticos respiren lo suficiente. Otro punto interesante es la recepción posterior de la película. Aunque en su momento fue considerada la más débil de la trilogía, con el paso del tiempo ha sido reevaluada por algunos espectadores que la ven como un producto entretenido y representativo de su época. Esta reevaluación es común en muchas películas que inicialmente fueron criticadas, pero que luego encuentran un público más nostálgico o analítico. El impacto del elenco también es un factor importante en su legado. Wesley Snipes consolidó a Blade como un ícono del cine de acción, mientras que otros actores como Ryan Reynolds encontraron en esta película una etapa temprana de su carrera que más tarde sería vista con interés retrospectivo. Este tipo de conexiones entre pasado y presente añade una capa adicional de valor cultural. También es relevante mencionar la influencia del diseño de vestuario y estética general. El uso de cuero, colores oscuros y ambientes urbanos contribuye a crear una identidad visual coherente con el universo de Blade. Aunque no es tan estilizada como otras películas del género, mantiene una coherencia estética que ayuda a reforzar el tono general de la historia.
En términos de narrativa, la película sigue una estructura clásica, pero introduce elementos de expansión del universo que la diferencian de una simple historia de cierre. La idea de un equipo de cazadores sugiere que el mundo de Blade podría continuar más allá del protagonista, aunque esto no se desarrolló en entregas posteriores inmediatas.